¿Qué tal? Los saludo con mucho gusto. Soy Esther Arzate y estoy aquí para compartir con ustedes información interesante, positiva y útil. Muchísimas gracias a quienes ya se están conectando y que siguen este programa simultáneo por Facebook, YouTube y LinkedIn. Los invito a seguir viendo todas nuestras transmisiones los jueves en punto de las 7 de la noche y a seguirnos en nuestro portal www.arsatenoticias.com, que cuenta con noticias variadas e interesantes. Y bueno, pues vamos a comenzar este programa de Charlando con Arsate Noticias con nuestra sección de opinión. Y bueno, pues la actividad medida por el Indicador Global de la Actividad Económica, el conocido IGAE, es esta medición mensual por el que se conoce la evolución de la economía de un país a corto plazo, avanzó 0.6% en agosto, lo que se ubicó un 0.2% por encima de lo esperado y del retroceso de 0.9% de julio, según el reporte de Sura Investment. Las revisiones de datos anteriores fueron marginalmente positivas en esta ocasión, 5 puntos base apenas, y bueno, pues el crecimiento provino primordialmente de una fuerte aceleración en el sector primario, pero el terciario también apoyó tras expandirse 0.5% en el mes de agosto. Y bueno, pues es que el resultado es una sorpresa positiva con la posibilidad de ver un ligero crecimiento en septiembre, lo que permitiría que las expectativas de contracción en el tercer trimestre de este año se atemperen y que las revisiones en crecimiento para el año no sufran cambios significativos. Bueno, pues esperemos cómo se comporta nuestra economía, que regularmente es muchísimo más activa en este último trimestre del año, especialmente pues por los aguinaldos y por las fiestas de diciembre. Y bueno, pues después de este apartado de opinión, vamos a comenzar con lo más relevante de esta tarde noche, que es nuestra entrevista exclusiva. Y es que en esta ocasión está con nosotros Mauricio Cárdenas. Él es presidente de la Asociación de Negocios e Industria Verde y director para América Latina de LIM. Es una consultora en estrategia de negocios sostenibles, innovación de triple impacto y transformación cultural. El ingeniero Mauricio es egresado de la carrera de Ingeniería Industrial y máster en Gestión Tecnológica. Es consultor, coach y mentor en las áreas de emprendimiento, sostenibilidad, estrategia de negocios, innovación tecnológica, transformación de cultura organizacional, equidad de género y desarrollo de competencias gerenciales. Mauricio, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Esther. Muy agradecido por tu invitación. Al contrario, ingeniero, muchísimas gracias por haber aceptado justamente la invitación de Charlando con Arsate Noticias para platicar sobre estos temas que plantean los desafíos del medio ambiente. Y bueno, pues yo quisiera preguntarle justamente cuáles son estos problemas que usted ubica como urgentes para atender en el tema del medio ambiente. Bueno, ya lo ha dicho Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, hay tres desafíos ambientales. El primero de ellos es el cambio climático, el segundo, la pérdida de biodiversidad y, y el tercero, la contaminación ambiental. Y estos tres desafíos, por supuesto, son el resultado de prácticas de producción y consumo que son nocivas Por supuesto. para la Y sociedad. sí, ingeniero, y en ese sentido, ¿qué debemos entender por economía circular? Y por supuesto, ¿cómo puede ayudar a atender estos problemas de los que ya empezó a platicar? Bueno, la economía circular, según la Fundación
Ellen MacArthur, que es en Inglaterra, eh, abarca tres principios. El primero de ellos es la eliminación de residuos y contaminación. Entonces, por supuesto que ya de manera directa estaría atendiendo eh, uno de los desafíos ambientales que acabo de mencionar. El segundo de ellos es circular los productos y los materiales, extendiendo su ciclo de vida. Esto tiene unas implicaciones muy grandes respecto a los temas de generación de emisiones que causan de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, porque no se están produciendo ah, artículos a partir de materiales vírgenes y se aprovecha la energía ya invertida y la materia prima que se reutiliza, se recicla y en términos generales se le extiende el ciclo de vida. Y el tercero de esos principios es justamente el de contribuir a la regeneración de los sistemas naturales, ya que no se utiliza materias primas vírgenes y en muchos casos se puede aprovechar aplicando los principios de la circularidad aquello que sobra en el proceso productivo para regenerar el suelo, para purificar el aire, para, por ejemplo, en los casos de materiales biodegradables, materiales compostables, materiales germinables, contribuir a la vida en el planeta. Así es. Ingeniero, ¿y son siempre las empresas las que promueven y las que inician este tipo de medidas para atender los temas ambientales? No, históricamente no han sido las empresas que han tomado esta iniciativa. Ha sido el marco regulatorio. Y por supuesto que hay excepciones a la regla, pero en términos generales, las empresas que adoptan principios de economía circular, como los que acabé de describir, lo hacen porque hay un marco regulatorio que las obliga. En el caso de México, solo hay 4 estados en la República Mexicana, el total de 32, que tienen una ley estatal de economía circular y se ha venido desde 2021, ya vamos en 2025, eh, presentado iniciativas para definir una ley federal de economía circular que sigue sin ser promulgada. Oiga, ingeniero, ¿y cuáles son estos 4 estados? Bueno, estamos hablando de Guanajuato, de Puebla, de Querétaro, y de Ciudad de México. Oiga, pues 3 de los que mencionó, salvo Ciudad de México, han sido gobernados por el PAN. Entiendo que ha sido en ese tiempo cuando se han, aplicado estas leyes estatales. ¿Qué hace falta para que se lleve al plano federal? Esa es una excelente pregunta. Yo, además de ser ingeniero industrial, soy politólogo y combinando ambas profesiones, uno, faltaría la voluntad de parte de las asociaciones empresariales, las cámaras, los gremios, de dar asesoría técnica a las comisiones de medio ambiente de Senado y de Cámara de Diputados para que aquello que tienen la capacidad de poner en práctica, estoy hablando de sobre todo grandes empresas, en algunos casos medianas, eh, en efecto se incorpore como un marco de ley federal. Eso por un lado faltaría. Y del otro lado, seguramente ha faltado la voluntad política, porque ya estamos hablando de aproximadamente 4 años de haberse presentado iniciativas en términos de proyectos de ley solo bajo la administración presidencial de este nuevo sexenio se ha introducido ya como proyecto de ley y dirían los senadores y los diputados que les ha faltado tiempo para poder profundizar en aspectos de regulación de economía circular a nivel federal.
Así que siendo optimistas, pensaríamos que ha sido por tiempo y no efectivamente por voluntad política o por desconocimiento de los legisladores, ¿o todo se está combinando, ingeniero? No, yo diría que hay un asomo de voluntad política, hay otras prioridades que, por supuesto, han retrasado que se eh, estudien a profundidad las diferentes propuestas, pero vamos a darles el beneficio de la duda a diputados y senadores. Eh, ya se nos ha anunciado que en el primer trimestre del año 2026 va a haber una ley federal de economía circular y esperamos que así sea. Ahora, desde el punto de vista de las empresas, a juzgar por experiencias previas, hay una ley de economía circular desde el 2022 en Colombia, hay variaciones sobre el mismo tema en Chile. Eh, Uno de los temores grandes que tienen las empresas es lo que se denomina la responsabilidad extendida del productor. ¿En qué consiste? Estamos hablando de que no importa qué tipo de artículos se produzcan y sobre todo si son artículos que se les puede extender el ciclo de vida, eh, piensa en las botellas de plástico PET. Eh, Sin un marco regulatorio, digamos, estricto al respecto, ya hay, en un caso de una de las grandes embotelladoras de refrescos, una recuperación de aproximadamente dos tercios de todas las botellas producidas. Uno de estas plantas de reciclaje de botellas PET anualmente procesa 1.800 millones de botellas que se reciclan. Y estamos hablando de un país de 130 millones de habitantes. Entonces, en promedio estamos hablando de 13 a 14 botellas que se reciclan por habitante. El consumo es bastante mayor que esas 13 o 14 botellas. No voy aquí a especular cuál podría ser el número. Eh, ¿Qué es responsabilidad extendida del productor si se aplicara en la Ley Federal de Economía? Que ya no es algo única y exclusivamente que esté en manos de los consumidores que buenamente se acerquen a lugares de reciclaje o de transformación. El ejemplo que di es botellas PET, pero podría ser cualquier cosa, refrigeradores, electrónicos, ah, en general productos que sus materiales podrían ser reutilizados o reciclados. Hay otro ejemplo importante que es el de las baterías convencionales para vehículos, sin que exista un marco regulatorio estricto al respecto. Allí, en particular, una de las marcas de origen norteamericano tiene a su haber que un 95% de los componentes de las baterías antiguas se emplea en las baterías nuevas. Entonces, esas son las excepciones que yo mencionaba al inicio cuando decía que en términos generales no es por iniciativas empresariales que se puede poner en práctica los principios de economía circular, sino por la existencia de un marco regulatorio. Eh, Responsabilidad extendida del productor, como ha ocurrido ya en Colombia y en Chile, implica que haya responsabilidad legal para los productores de artículos de consumo, de manera que no sea opcional para los consumidores eh, reintegrarlos a la cadena productiva, sino que las organizaciones que tuvieron que ver con su producción recuperen de manera directa el material y asuman responsabilidad por hacerlo. Y evidentemente eso, pues, aumentaría los costos de producción, ¿no? Y en Sí, ese no. sentido quisiera preguntarte, en ese sentido quisiera preguntarte, ¿tú entonces ves que si no se aplica como ley, las medidas voluntarias van a seguir siendo insuficientes? No, pues, eh, no puedo ir tan lejos como eso, porque los dos ejemplos que di, que son excepciones a la regla, han sido iniciativas Muy bien. empresariales. Entonces, la pregunta sería, ¿y por qué sus competidores de estas empresas, tanto de la
de producción de baterías convencionales, como la de eh, envases para refrescos, no tienen esos, digamos, niveles de recuperación de los componentes de los productos antiguos y su consecuente reutilización o reciclaje en términos de materiales para los productos nuevos. Eh, lo que la masa empresarial que se vería eh, impactada por una ley federal de economía son las pymes, porque no necesariamente tendrían el conocimiento técnico, el alcance desde el punto de vista de lo que se llamaría la logística inversa, la recuperación de los productos que los clientes dejarían de emplear porque ya completaron su ciclo de vida, eh, y por ende, digamos, su capacidad financiera, además de la técnica y comercial, sería un reto importante, y seguramente institucionalmente deberían generarse eh, mecanismos para promover que estas empresas, las pequeñas y medianas, sí puedan cumplir con los requisitos de una responsabilidad extendida del productor. Ese es un gran signo de interrogación. Voy a mirarlo por un lado positivo. En Colombia, en donde se originó la Cámara Verde de Comercio de Latinoamérica, que es representada en México por la Asociación de Negocios e Industria Verde, tuvimos la oportunidad en 2021 y 2022 de trabajar literalmente con miles de pymes que querían adoptar principios de economía circular, no única y exclusivamente porque había subsidios de organismos multilaterales para que se capacitaran en el tema, sino porque se habían dado cuenta de que adoptando estos principios de economía circular iban a reducir sus costos de operación. Tú eh, le diste el título a esta charla del círculo virtuoso, y hay virtuosidad en que generando un impacto ambiental positivo se puede simultáneamente reducir gastos de operación en energía, en agua, en materiales, y el seguramente más importante en la economía circular, en la valoración de los residuos. O sea, en Y el era y era justo lo que me ibas a responder, que no necesariamente aumentan los costos de producción, aplicando estos criterios del círculo virtuoso de la economía circular. Y Es entonces, correcto, hay excepciones, o sea, todo tiene excepciones, pero en términos generales, e incluso para el caso de las pymes, no necesariamente la adopción de principios de economía circular conlleva mayores costos, es correcto. muy bien. ¿Y qué cambios culturales internos crees que son indispensables para una estrategia de negocio sostenible de este tipo, para que sea exitosa en el largo plazo? Y no me refiero nada más a México, sino en general en la región latinoamericana, Mauricio. Bueno, el cambio cultural más importante es la comprensión por parte de los directivos de las empresas, trátese de empresas familiares cuando estamos hablando de pymes, o trátese de empresas que cotizan en bolsa o que incluso son multinacionales, para articular la estrategia de negocios con la estrategia de sostenibilidad. Eso es un gran ausente en las acciones, no solo de economía circular, sino en general de adopción de principios que hagan responsable a los, a las empresas con el ambiente y con la sociedad. No es claro, y la presencia, por ejemplo, de especialistas en temas de sostenibilidad, sobre todo en las pequeñas y medianas, es absoluta. En las empresas grandes hay especialistas, son absolutamente minoritarios en términos de como proporción de todos los profesionistas y técnicos que trabajan en las empresas. El reto cultural es esa articulación y el desarrollo de una conciencia ambiental
ya no exclusivamente de parte del equipo directivo, sino en general de mandos medios y de supervisores y personal operativo. Seguramente en el frente comercial también esto eh, hace una falta enorme. Te voy a mencionar un solo ejemplo, el de los empaques. Ah, Hay incluso en el sector de cadenas agroalimentarias eh, absoluta redundancia en el empleo de empaques, muchos de ellos de un solo uso, de plásticos de un solo uso. En países como Colombia esta modalidad ya está prohibida. Eh, en México hay ciertas actividades, de las bolsas plásticas en los supermercados está prohibida y hay sustitutos, pero en términos generales, en el medio empresarial mexicano se sigue utilizando empaques de un solo uso. Cuando estamos hablando de cartón, o papel, hay la inmensa ventaja de que hay empresas especializadas en su transformación y reciclaje y la recuperación es un porcentaje elevado, pero hay muchos otros materiales que cuentan con muy pocas tasas de recuperación y de reciclaje. El porcentaje de material reciclado de toda la producción industrial que hay en México difícilmente supera el 10%. O sea, tenemos un 90% del material, más allá del de los empaques, el de los productos mismos, que contaminan y que eh, contribuyen a la generación de gases de efecto invernadero. Así es. Ingeniero Mauricio, ¿y se tiene medido o cuantificado cuánto podría aumentar las utilidades de una empresa si se aplica justamente estas medidas de economía circular? Es muy variable, pero podemos decir sin temor a equivocarnos, hablando de muestras específicas como las pymes con las que trabajamos en 2021 y 2022 en Colombia, que son simplemente un ejemplo, eh, que puede haber ahorros del orden de 20-25% en esos gastos de energía, gastos de hídricos, gastos de materiales. Y por supuesto, hay un capítulo adicional que ya no es de generación de ahorros, sino de generación de ingresos, cuando se valora y se emplea el material residual para otros fines, incluso por fuera de los predios de las empresas eh, que recolectan esos residuos. Muy bien, pues denme oportunidad de, por supuesto, saludar a la audiencia charlando con Arsate Noticias, decirles que nos regalen unos pulgarcitos aquí arriba, por supuesto que compartan este programa para que más personas conozcan de esta información tan valiosa que nos está compartiendo en esta tarde noche el ingeniero Mauricio Cárdenas, presidente de la Asociación de Negocios e Industria Verde y este tema de la economía circular que hace bien a las industrias, que hace bien a las empresas, que hace bien al gobierno y que hace bien al ambiente y a la economía en general. Y bueno, pues estamos por terminar, Mauricio, estamos por terminar este programa y yo quisiera preguntarle, pues justo qué es lo que está haciendo la Asociación de Negocios e Industria Verde o la Cámara Verde de Comercio que conocemos, pues justamente para contribuir en la articulación del sector privado, el gobierno y la academia para impulsar el ecosistema de la economía verde. Nosotros tenemos como misión conectar, fortalecer y acompañar a emprendimientos, empresas y organizaciones en su ruta a la sostenibilidad. Y eso lo hacemos mediante tres conjuntos de actividades: desarrollo de capacidades, eh, apoyo a cadenas de suministro sostenible y proyectos con incidencia en política pública. Entonces, para no entrar en detalles, te resumiría en esos tres conjuntos de actividades lo que estamos haciendo. La visibilidad de lo que nosotros hacemos la divulgamos a través de los foros que hacemos al año, aproximadamente 4 o 5 foros, un par de ellos virtuales, los otros presenciales y, e híbridos, en temas de economía circular, justamente nuestro tema de hoy, biodiversidad, negocios sostenibles,
transición energética y un tema novedoso para el contexto empresarial, cultura regenerativa. Ese le podemos dedicar un nuevo programa más adelante. Claro que sí, con muchísimo gusto. Nosotros encantados de que estés aquí en este espacio, Mauricio, y por supuesto que nos compartas esta información tan valiosa. Se nos agotó el tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de Charlando con Arsate Noticias. Muchísimas gracias, Esther, y seguimos en contacto. Claro que sí. Muy buenas noches. Bueno. Y bueno, vamos a la sección de agenda. Pues mañana tendremos la invitación para conocer los pormenores de la 36ª Convención Internacional de Minería, que se realizará en Acapulco del 19 al 22 de noviembre. El presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, el ingeniero Rubén del Pozo Mendoza, encabezará una conferencia de prensa en el Hotel Bel Air para detallar la organización de este evento, que es el más importante de la minería a nivel nacional, el segundo en América Latina y por supuesto donde se conocerán todos los pormenores de este encuentro internacional. Muchísimas gracias a quienes se conectaron a este espacio que es realizado siempre, siempre con muchísimo entusiasmo para ustedes. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, en LinkedIn, Facebook, X, YouTube. Y bueno, pues les agradezco como siempre que hayan compartido lo más valioso que tiene el ser humano, que es su tiempo para vernos, para escucharnos. Recuerden, soy Esther Arzate y esto fue Charlando con Arzate Noticias. Hasta la próxima. Muy bien, entonces me despido.